La noche del 19 de julio del 2008, la policía de Westville, Durban, en Sudáfrica, recibe la visita de un hombre joven que alertaba sobre una emergencia en la casa de su novia. Al parecer, ella había encontrado los cuerpos de sus padres dentro de la casa. Rápidamente la policía llega al lugar en donde encuentran los cuerpos de Magdalena y Johannes Lotter. Ambos padres de familia habían estado recibiendo amenazas de muerte meses atrás y al parecer estas se habían hecho realidad. En la escena se encontraban los dos hijos de la pareja, Nicolette y Hardus Lotter, y también el novio de Nicolette, Matthew Naidoo, el joven que había alertado a la policía. Los tres contaron una historia de lo sucedido esa noche, pero cuando la Unidad contra el Crimen Organizado de Durban empezó a analizar las pruebas, descubrirían una sórdida historia sobre el tercer hijo de Dios, magia negra, el tokoloche y mucha coerción. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les quiero invitar a conocer un caso que involucra a una familia tipo en Sudáfrica. Quiero contarles que este caso es bastante mediático, principalmente por los temas que abarca, ya que este involucra magia negra, coerción y también seres mitológicos. Este es un caso que está resuelto y aunque nos resulte difícil creer los hechos que les voy a contar, es lo que realmente sucedió. De este modo les doy nuevamente la bienvenida y vamos a conocer los detalles de la investigación el día de hoy a continuación. Vamos a recapitular los hechos que sucedieron la noche del 19 de julio del 2018. Dentro de esta vivienda se encontraba la familia Lotter. Estaba el padre de familia que se llamaba Johannes Lotter, el cual era un acaudalado empresario de origen alemán. Estaba su esposa Magdalena Lotter, la cual era maestra. Juntos ellos tuvieron 3 hijos. La hija mayor se llamaba Nicolette, la cual tenía 26 años. También estaba Cristal, ella era la hermana del medio y tenía 22, y el hermano menor Hardus de 20 años. En esa noche Cristal no se encontraba en la vivienda porque ella ya vivía en una residencia universitaria. Nicolette tampoco se encontraba porque esa noche había peleado con su madre y había decidido salir a pasear al centro comercial Pavilión en compañía de su novio Matthew. De este modo es solamente Hardus, el hijo menor, el que se encontraba esa noche de los hechos con sus padres. Según el relato de Hardus, él vio que un vehículo quería ingresar a la casa. Él pensó que se trataba de su hermana Nicolette y abrió la puerta del garage, pero inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de 2 sujetos con pasamontañas. Él declaró a la policía: "Me agarraron, me pusieron en el piso, me apuntaron con un arma de fuego en la cabeza y me obligaron a entrar al dormitorio, en donde me encerraron". Nicolette, por otro lado, declara que estuvo de vuelta en su casa alrededor de la 1:40 de la mañana. Cuando entró, encontró a su padre Johannes, que estaba desnudo en el pasillo, con un cable blanco alrededor del cuello. Su madre estaba en la cocina y le habían apuñalado el cuello. Además tenía un cable de cargador de celular envuelto en el hombro izquierdo. Ella corre a abrir la puerta del cuarto de su hermano para hacerlo salir. Ambos en estado de shock miran la trágica escena y es cuando Nicolette, como se ha visto en otros casos de este tipo, no decide llamar a la policía, sino que llama a su novio Matthew y es de este modo que él acude a comisaría para alertar. El agente Duma había llegado a la escena y se encontró con los 3 jóvenes en el comedor de la casa, en un aparente estado de shock, pero notó que no lloraban. Entonces los trasladan a la comisaría para empezar las indagaciones. Pero el agente Duma ya conocía a esta familia, pues meses atrás había abierto un caso de intimidación por amenazas que estaban recibiendo ambos padres.
pero para comprender de dónde vinieron las amenazas, así como la vida cotidiana que llevaba esta familia y el rol que jugaron cada uno de las personas involucradas que les acabo de contar, tenemos que regresar unos años atrás en donde se originó toda esta terrible historia. La familia Lotter empezó su vida en Westville, en un entorno bastante religioso, pues algunos miembros de su familia eran pastores, por lo que al crecer en este entorno para los niños Lotter era algo natural. Mientras ambos padres trabajaban y estudiaban, su hija mayor Nicolette pasaba gran parte del tiempo con su abuela Boki, una mujer de edad bastante supersticiosa. Es aquí cuando la pequeña Nicolette escucha por primera vez historias sobre el Tokoloshi. En este punto les voy a dar una breve explicación de lo que es un Tokoloshi. Existe una creencia extendida por el sur de África y sobre todo en Sudáfrica sobre esta criatura mitológica. La mitología zulú cree que el Tokoloshi es una especie de pequeño demonio o monstruo malvado de aspecto peludo. Parece ser una mezcla entre felino y zombi, y se cree que estos seres pueden ser creados por un chamán a partir de un cadáver humano, para buscar algún tipo de venganza. Las creencias cuentan que estos seres mutilan ganado, violan mujeres y secuestran niños. Una vez que tenemos claro lo que es un Tokoloshi, podemos entender el tipo de historias que la abuela le contaba a Nicolette. Es de esta manera que la niña crece oyendo estas historias y por otro lado tenía un profundo sentido religioso por parte del resto de su familia. Pero cuando ella tiene 15 años, en la adolescencia, al igual que muchos otros adolescentes, ella trataba de encontrar su lugar en el mundo. Si bien es cierto, ella era bastante sociable, también era muy insegura. Se le había diagnosticado anorexia nerviosa y su autoestima empezó a caer notablemente. Por otro lado, su hermano Hardus era todo lo contrario. Era poco sociable y pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su habitación, entretenido con su computador. Y a pesar de las diferencias de personalidad de los dos hermanos, había algo que tenían en común: su falta de autoestima y su profundo sentido religioso. A pesar de su inseguridad, había algo más que motivaba a Nicolette y era la música. Aparte de lo que les he comentado, los niños también crecieron en un entorno donde la música era algo cotidiano y Nicolette seguía cursos y demás para poder seguir su sueño. El primer hecho que empezó a llevar a esta familia al declive sucedió cuando la niñera de Nicolette, la que le había criado durante toda su infancia, murió. Ella ya tenía una edad avanzada y murió de vejez. Pero este hecho realmente destrozó a Nicolette. Ella la quería mucho, aunque ya no era su niñera porque ella ya estaba grande, ya tenía 21 años, ella siguió trabajando para la familia. Es entonces que en el año 2001 ellos deciden contratar una nueva empleada doméstica, la señora Clemencia Intomi. Pues resulta que Nicolette se entera que el hijo de la nueva empleada doméstica era un inyaga, lo que en los países de Latinoamérica podemos conocer como un curandero, un brujo o un chamán. Aparte de este dato, la relación entre Nicolette y Clemencia no fue buena. Puede ser que Nicolette vio a Clemencia como una usurpadora del lugar de su querida niñera. Al poco tiempo de que Clemencia empezó a trabajar en esta casa, Nicolette se hizo la idea en su mente de que Clemencia había practicado brujería sobre ella. Sintió que estaba siendo abusada y espiritualmente por entidades en la noche. Además sentía que le arrancaban el cabello de la cabeza. Dijo que había señales en la casa de que la empleada doméstica estaba practicando brujería con ella y que esto la estaba afectando negativamente. Ella había hablado con sus amigos sobre esto y recibió consejos para buscar la oración, la asistencia y la guía de ciertos pastores. Al principio acudió a su propio pastor para tratar de obtener algunos consejos, orientación y asistencia con sus problemas, pero sus padres no creían que la magia negra le estuviera afectando de ninguna manera. Así que telefonearon a su pastor y le dijeron que Nick solo estaba buscando atención.
Así que ella decidió no confiar en su propio pastor y se vio obligada a buscar la ayuda de otros. Ella testificó que pudo obtener la ayuda de un pastor en algún lugar de Chatsworth, que había orado por ella y él había orado por la empleada doméstica y que aparentemente había eliminado los demonios que la atormentaban. Luego de esto, Nicolette dijo que había regresado a su casa y las cosas eran bastante normales, pero después de un rato las cosas habían vuelto a su estado anterior. Durante un servicio religioso en una iglesia pentecostal, una de las asistentes escucha la historia de Nick y ella le sugiere a alguien que la puede ayudar. Al ver que las oraciones del pastor no fueron suficientes, Nicolette, desesperada, hace caso del consejo de esta mujer y va al parque Shaftesbury en Phoenix en busca de un exorcista que la libere de los demonios. Aquí conoce a Benla y a su hija Claudette. Ellas se presentaron a Nikki como la solución para su tormento, aunque por dentro sabían que tenían delante de ellas a una chica blanca, de posibilidades económicas, ingenua, pero sobre todo altamente vulnerable. La manera para aprovecharse el momento de vulnerabilidad que atravesaba Nicolette fue inmediata. Lo primero que hicieron fue hacer que ella compre una serie de alimentos que según ella servirían para aplacar a estas entidades, pero más bien sirvieron para llenar la despensa de estas mujeres. Luego de un acto improvisado de una patética puesta en escena, estas mujeres representaron lo que para Nicolette sería la expulsión o exorcismo de sus demonios. Cualquier espectador que hubiese presenciado esta actuación digna de copiosas burlas hubiese notado el fraude, pero para Nicolette era la validación de lo que ella misma estaba buscando. Ella pensaba que estas mujeres tenían algún tipo de poderes, y también se le recalcó que ella debería continuar con este tipo de rituales. Ella aceptó, a pesar de que estas mujeres le indicaron que sería algo muy largo y costoso. La captación. Nicolette empieza a ir a este lugar frecuentemente. En una de sus visitas conoce a Matthew Naidoo, quien vivía en esta área. Él inmediatamente puso sus ojos en Nicolette. Si bien es cierto, ella de inicio lo rechazó, pero él no se dio por vencido. Consiguió su número e instantáneamente le empezó a escribir. Él sabía el problema de Nick y tenía también conocimientos sobre su depresión, su alta vulnerabilidad y buscaría el modo de aprovecharse de esto. A pesar de que Nicolette lo había rechazado, Matthew vio el interés que ella tenía en la religión y fue lo primero que utilizó a su favor. Se presentó como un hombre de fe con aspiraciones de convertirse en un profeta y sanador. Para describir brevemente la vida de Matthew Naidoo, podemos decir que al contrario de la vida de Nicolette, él había crecido en una familia desestructurada. Su padre lo había abandonado cuando tenía 2 años. Creció con carencias económicas y desde niño se le diagnosticó dislexia. Fue hijo único y descrito como mentiroso patológico y manipulador. Seducción. Pese a todo esto, Nick y Matthew pronto pasaron de una relación de amigos a ser novios, y pronto sus padres se enteraron de esta relación. Especialmente los padres de Nicolette no eran abiertos a las relaciones de mezclas raciales, así que se podrán imaginar qué pasó cuando Nick presentó a Matthew en la familia. En menos de un mes de haberse conocido, Matthew le propone matrimonio a Nick y ella acepta. En este corto periodo, la atención que Matthew le dio a Nick fue incesante. Nunca antes ella había sentido a alguien preocuparse tanto por ella, así que el celibato que Nick guardaba para demostrar su devoción a Dios termina cuando se acuesta con Matthew, después de que él le dijera que Dios había bendecido esta unión. Es a partir de este punto cuando los hechos se ponen realmente locos por parte de Matthew. Él, al verse despreciado y rechazado por parte de los padres de Nicolette, empieza a fabricar una serie de mentiras e historias en su mente para poder atraerla y sobre todo enredarla.
Esto me recuerda muchísimo al caso que analizamos de Patricia Aguilar, el cual se los voy a dejar por aquí para que lo vean, en donde podemos ver que este tipo de sujetos, al ver que según su criterio no pueden acceder a cierto tipo de mujeres, ya sea por su físico, su estatus, su parte económica o demás, empiezan a crear este tipo de historias y sobre todo a descubrir cuáles son los puntos vulnerables de sus víctimas, y es por ahí por donde atacan. La conversión. Matthew empezó a afirmar que era el tercer hijo directo de Dios. Tenía varios poderes como ver el pasado y profetizar el futuro. Afirmaba que cuando su padre lo abandonó a los 2 años de edad, él desarrolló múltiples personalidades. Una era Matthew, el dios humano, parte de él. La otra era Mathais, el anciano sabio, parte de él. Y la última era Matain, el lado rebelde y travieso de él. Para ganarse a su hermano Hardus, bastó con observar que él era un chico tímido, introvertido, sin amigos y que pasó la mayor parte de su vida frente a un computador. Sus compañeros lo ridiculizaban y se burlaban de él. En la escuela le ponían apodos. Así que Matthew practicó sus artimañas con una persona que no tenía a nadie. No tenía amigos y muy poco o nadie en quien confiar. Lo manipuló para que creyera que podía contarle sobre eventos que habían sucedido en el pasado y de los que no tenía forma de saber. Por ejemplo, le dijo: ¿recuerdas que cuando tu madre y tu hermana estaban peleando y oraste para que Dios enviara a alguien para que intercediera y evitara que se pelearan? Le dijo que él era la persona que Dios había enviado en respuesta a su oración. Estas palabras cautivaron a Hardus. Pasó de ser una persona que no toleraba a ser el hermano que no tenía. A pesar de todo esto, Hardus sí se mostró escéptico en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando Matthew empezó a hablar en voces extrañas de estas aparentes entidades que ingresaban en su cuerpo, Hardus sí miró a su hermana de manera extraña, diciéndole: ¿qué está sucediendo aquí? Pero Nicolette asentía con la cabeza, diciendo que lo que Matthew estaba haciendo era algo genuino y que no estaba montando ningún tipo de espectáculo. Entonces, después de algunos días, ya no eran solamente las entidades, sino también llegó a hablar con la voz de Dios y de algunos ángeles. Y después de todo esto, Hardus terminó creyendo que lo que hacía Matthew era real. Al ver que los dos hermanos le creían, Matthew confirmó que ambos eran tierra fértil para poder sembrar sus retorcidas ideas. El adoctrinamiento. En medio de este ambiente, la relación entre Nicolette y Matthew continúa, pues los padres, a pesar de que no les agradaba Matthew, se dieron cuenta de que ella había mejorado su actitud desde que estaba con él. Pero al poco tiempo, el exceso de amor y dedicación que Matthew le daba de manera exagerada a Nikki se transformó en maltrato. Este aprendiz de gurú de culto, tal vez sin saberlo, estaba siguiendo paso a paso los métodos coercitivos de una secta. En la primera discusión de la pareja, Matthew la abofetea repetidas veces. Los malos tratos poco a poco iban subiendo de nivel. Llegó a cometer abusos sexuales y humillaciones, como orinar sobre ella. Ante todo esto, era Nikki quien debía disculparse porque él era el Hijo de Dios y ella debía estar agradecida de que él la perdone. De este modo creó un punto fuerte dentro de las sectas, una dependencia emocional. También se hizo cargo rápidamente de sus finanzas. Nicolette le entregó sus tarjetas para que él manejara su dinero. Nikki trabajaba como mesera y también en una banda musical. Todos los maltratos ocurrían en la habitación de Nikki. Cuando sus padres se iban a dormir, Matthew entraba y pasaba días enteros encerrado ahí. Pero debido a los celos que Matthew tenía, hace que Nicolette pierda sus 2 empleos. Y sin fuentes de trabajo o de ingresos disponibles porque Matthew no trabajaba, él empieza a buscar una fuente de dinero nueva. Es cuando se da cuenta que el señor Luther dejaba su tarjeta del banco en la casa, en una parte de su habitación.
Matthew toma esta tarjeta y empieza a sacar diferentes montos de dinero en cajeros de la ciudad. La familia ya se empieza a dar cuenta de lo que estaba pasando y empiezan a sospechar de él. Pero la gota que rebasó el vaso fue cuando los padres empezaron a recibir mensajes de texto amenazantes. El padre pone una denuncia y se empieza a dar una investigación. Es aquí cuando se determina que la ubicación del celular de donde salían estos mensajes estaba dentro de su propia casa. Es entonces cuando al fin le prohíben el ingreso a Matthew nuevamente a su casa. Ellos se van de esta casa, Matthew se va, pero realmente estaba lleno de ira y de mucha venganza. Se va con Nicolette y ellos empiezan a vivir en una habitación alquilada. A pesar de que ya no vivían en la casa de los Lothar, ambos los seguían visitando, sobre todo a su hermano Hardus. Es cuando empieza el lavado de cerebro por parte de Matthew en contra de los dos hermanos. Empezó a decirles que sus padres habían abusado de ellos cuando eran pequeños, pero que Dios había hecho que lo olviden. También le dijo a Nicolette que los Tokoloshi que la acosaban por las noches era porque su padre los había atraído. Y por último, que sus padres, al ser blancos, habían sido parte de la victimización a los negros durante la era del apartheid. Les había hecho creer que la muerte de sus padres sería algo bueno, ya que sus padres se interponían en el camino de la obra de Dios y eran malvados, y que el mal tenía que ser destruido. Es decir, sus padres tenían que ser asesinados. Es entonces cuando empiezan los intentos por matar al señor Lothar. Inicialmente le pusieron una savia venenosa en su whisky, que él tiró porque se dio cuenta de que el whisky estaba descolorido. Luego intentaron poniendo alcohol al 90% en su whisky con la esperanza de que muriera de intoxicación alcohólica, pero todo lo que lograron fue emborrachar al señor Lothar más de lo habitual. Cuando estos dos planes para matarlo no funcionaron, Matthew dijo que el señor Lothar estaba siendo protegido por Satanás, reforzando la creencia de Nicolette y Hardus en lo que él estaba diciendo. Cuando el señor y la señora Lothar se fueron de viaje a su apartamento de vacaciones, el señor Lothar había ido a pescar en su barco. El viaje se había cancelado porque hubo una tormenta tremenda. Matthew les dijo a los dos hermanos que su padre iba a morir en esa tormenta, pero Satanás le había advertido de que no vaya. Todo esto hizo creer a los hermanos que él tenía estos poderes de profecía. Un plan detallado para matar a los Lothar se tramó la noche del 18 de julio del 2008. Según las pruebas, los tres estaban en la habitación de Nicolette. Matthew estaba sentado en la cama y ellos, los discípulos, tenían que estar sentados en el suelo. Matthew se sintió ofendido por el hecho de que no estaban arrodillados y los abofeteó a ambos. Les ordenó que se arrodillaran y luego les exigió que idearan un plan para matar a su padre. Y cuando no pudieron hacerlo, él mismo diseñó el plan para asesinarlos. Comprarían jeringas con las que inyectarían burbujas de aire en sus venas para provocarles la muerte de lo que parecería ser un infarto, y que se conseguirían bridas plásticas para atarlos. Compraría un taser eléctrico que se usaría para noquearlos y atarlos para poder administrarles las inyecciones fatales. Además, comprarían guantes de goma para no dejar huellas dactilares. El plan también incluía que Matthew y Nicolette irían al centro comercial para que las cámaras los capten y tener esa coartada. La noche de los hechos, Nicolette y Matthew sí salieron al centro comercial aparentemente para ver una película, pero alrededor de las 8 de la noche Nicolette está de regreso en su casa e iba a cenar con sus padres. Luego de comer alrededor de las 9 de la noche es cuando su padre, ya un poco somnolento por el whisky que había bebido con exceso de alcohol, sube a su habitación a dormir y Nicolette va a la cocina y se queda sola con su madre. Es en este punto cuando ella por la espalda le ataca con el taser que le había dado Matthew. Pero este no funciona, ella simplemente sintió como un picor en el cuello. Entonces ella nuevamente vuelve a atacar con el mismo taser, pero no funciona.
Es cuando la madre se voltea y puede ver a su hijo Hardus, que trataba de introducirle un calcetín en la boca. Entre los dos hermanos empiezan a tratar de controlar a su madre poniéndola sobre el piso, y Hardus se pone encima de ella controlándole con sus piernas. La madre simplemente estaba golpeando tratando de defenderse y de zafarse de esto. Ellos toman las bridas plásticas y tratan de colocarle en sus manos y en sus pies, pero éstas se rompen. Es cuando Nicolette se da cuenta que nada de lo que trataban de hacer estaba funcionando y decide llamar a Matthew para que éste le ayude. En ese punto, la madre le suplica a Hardus que la suelte, que le deje libre, pero él le dice que Matthew es el Hijo de Dios y que es la decisión del Hijo de Dios que ambos padres deben ser eliminados. En este punto, Nicolette había tratado también de realizar el acto con la jeringa de inyectarle la burbuja de aire, pero tampoco había funcionado. Al hablar con Matthew, este le dio una nueva instrucción. Le dijo que debía tomar un cuchillo de la cocina y acabar con su madre. Es cuando Nicolette baja, porque ya Matthew había ingresado a la casa, baja de conversar con él y realiza este acto en repetidas ocasiones, terminando con la vida de Magdalena. Ambos ya se retiran de este lugar y empieza a darse marcha a la segunda parte del plan. Tanto Matthew como Nicolette debían regresar al centro comercial para tener su coartada más firme, para que las cámaras los sigan captando dentro de este lugar y vean que ellos estaban ahí. Además, Matthew le había dado instrucciones a Hardus de que él debía terminar solamente con su padre y que al final de realizar todo esto, él debía quitarse la vida. Antes de esto, él debía dejar una carta en la cual se culparía a él como el atacante de los dos asesinatos. Para Matthew este era un plan brillante, pues al terminar con esta familia se quedaría con la casa, con el dinero y sobre todo con Nicolette. El resumen del ataque al señor Lothar es que su hijo Hardus lo estranguló, luego de un feroz ataque. Aproximadamente a la medianoche, Nicolette y Matthew están de vuelta en la casa y ven que Hardus sigue con vida. Y es cuando regresamos al punto de partida. Ellos empiezan a planificar la historia ficticia de los dos hombres con pasamontañas irrumpiendo en la casa. Los forenses, al indagar en la escena, se dan cuenta que el cuerpo de la señora Lothar ha empezado a tener el rigor mortis, mientras tanto que el cuerpo del padre no. Es cuando se dan cuenta que la línea de tiempo narrada por los tres no cuadra. Es entonces cuando empiezan a ser interrogados como sospechosos. Durante la interrogación, el primero en confesar es Hardus. Ante la presión del interrogatorio se derrumba. Él cuenta la historia sobre el Hijo de Dios. Además indica que todo está registrado en un diario que Matthew lleva consigo. Pero Nicolette aún no está lista para entregar a su amado. Al verse sola sin las instrucciones continuas de Matthew, no sabía qué hacer. Ella esperaba que él le diga qué debía decir, así que solicita reunirse con él. Cuando ambos se encuentran cara a cara y Nicolette menciona al Hijo de Dios, Matthew en su cara le dice que no existe ningún Hijo de Dios y la mira como si estuviera loca. Ahí es cuando Nicolette parece haberse dado cuenta de toda la farsa que vivió y decide confesar. Pero la actitud de Matthew era todo lo contrario. Denotaba ser un sujeto narcisista y con un gran ego, que lo hacía sentir superior y más inteligente inclusive que la policía. Era arrogante y jactancioso. A tal punto creyó que su astucia era mayor que en la escena había dejado una carta culpando directamente a Nicolette, a Hardus y a él mismo. A quien corresponda. He hecho lo que dije que iba a hacer. Para cualquier investigador que esté investigando esto, en mi opinión, tienen 3 sospechosos para elegir. Nicky, Nicolette o lo que sea. Hardus y por supuesto el novio Matthew. Entonces, ¿quién es? Si te enteras, me dices. Job 3, versículo 16 al 19. Por supuesto, Matthew pensaba que al poner sus nombres en esta carta como culpables, desviaría la atención de la policía sobre ellos.
En el año 2011 se desarrolló el juicio en contra de los 3 acusados. Durante el transcurso del mismo, Nicolette pasó gran parte del tiempo leyendo la Biblia. Además, afirmó que el espíritu maligno la abandonó después de la primera vez que se acostó con Naidoo. En sus declaraciones dijo que había recibido instrucciones de Dios y de diferentes ángeles a través de Naidoo. Dijo que en un momento fue asaltada por el ángel de la guarda de Naidoo, Balance, quien la golpeó 2 veces mientras conducía su automóvil. Cuando el juez del Tribunal Superior de Durban, Shyam Gyanda, le preguntó si había denunciado la agresión a la policía, respondió: «No acudes a las autoridades para presentar cargos hacia el Hijo de Dios, pues eso sería un pecado en sí mismo». En marzo del 2012 se emitieron los veredictos. Hardus fue declarado culpable y sentenciado a 10 años de prisión. Nicolette fue encontrada culpable y sentenciada a 12 años de reclusión. Matthew Naidoo fue encontrado culpable y sentenciado a 2 cadenas perpetuas, con opción de ser elegible para libertad condicional luego de 25 años. Pero en el año 2018 Hardus sale libre y en el año 2019 se terminó su libertad condicional. Él se dedicó a recuperar su vida y realmente al momento vive una vida normal. Por otro lado, Nicolette, que había terminado su relación con Naidoo después de los asesinatos, se casó en el año 2017 con un espectador que vio el reportaje de los asesinatos y le empezó a escribir cartas a la prisión. Actualmente también se encuentra libre. Matthew Naidoo aseguró que durante el juicio él fue tratado injustamente, pues ha sido condenado a 2 cadenas perpetuas pese a no encontrarse en el lugar del crimen. Si bien es cierto, al conocer los casos de asesinos seriales, estos nos pueden generar un alto grado de miedo, rechazo y repulsión, hay que tener presente que los casos de organizaciones coercitivas llegan a tener ese mismo nivel o inclusive superarlo. Los líderes sectarios son en su gran mayoría sujetos con rasgos de sadismo y masoquismo. Tienen rasgos paranoides, son narcisistas y megalómanos. Su actuar tiene elementos psicóticos e ideas delirantes, grandiosas, místicas y paranoides. Las ideas místicas delirantes se presentan como alteraciones de la realidad, generan preocupación y ansiedad en quienes las padecen. En el caso de Matthew Naidoo, este se presentó con ideas de grandeza, considerándose un ente superior, un enviado divino o inclusive una deidad, algo que tal vez no sentía que podía llegar a ser en la realidad. Esto mezclado con el odio que sintió por los padres Lothar al verse rechazado, hizo que su poder de manipulación innato consiga que se cometiera uno de los parricidios más extraños y mediáticos.